Bendito y alabado sea el Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el Señor. Seguimos, amados en el Señor, en esta serie de predicaciones, señales antes del arrebato de la iglesia del Señor. Es bien importante ver lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Dice, el Espíritu, cuando habla del Espíritu, habla de quien dirige a la iglesia, de quien enseña, de quien nos guía, quien redarguye en nosotros. Y ese Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios que nos enseña, dice claramente que en los últimos días muchos apostarán de la fe. ¿Qué cosa es apostasía? Apostasía es apartarse de la doctrina sana, o sea, apartarse de la palabra de Dios. Renunciar a tu fe que has aprendido a través del conocimiento de la palabra del Señor y volverse a nuestros propios pensamientos o a nuestros propios sentimientos del corazón. Y del Evangelio de Cristo empezamos a distorsionar su palabra para sacar nuestra manera de pensar y llevarla a la realidad en la vida. Eso es apostasía. ¿Qué esto nos enseña el apóstol? Nos enseña la palabra del Señor, que esto iba a suceder en los últimos días. Por eso es una señal del arrebatamiento de la iglesia. A lo mejor no estemos de acuerdo en el arrebatamiento de la iglesia porque la doctrina que has estudiado no está mal, pero te han enseñado de otra forma. Pero es real, lo vamos a estudiar bíblicamente un día de estos, cuando ya hayamos predicado las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Porque a veces nosotros esperamos la venida del Señor y esperamos el día del Señor. La venida del Señor es diferente al día, la venida del Señor es diferente al día del Señor. Entonces, pero eso lo vamos a estudiar en otro día, con la misma palabra de Dios, como aprendemos siempre de la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué creemos hoy que está pasando esta situación? Timoteo, el apóstol Pablo se lo explica a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en el versículo 3. Le dice de esta manera: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a puras fábulas. Junto a esto, que el Espíritu de Dios dice que en los últimos días habrá confusión. Luego la gente hoy en día, el ser humano quiere escuchar de Dios, pero quiere escuchar algo que esté a favor de lo que él piensa y sienta, de cómo interpreta la Biblia. La realidad es que todos de una u otra forma en nuestro corazón sentimos el vacío de Dios y tratamos de llenarlo, pero lamentablemente no se llena ese vacío verdaderamente con Dios, sino con muchos sentimientos encontrados que a fin de cuentas van en contra de esta palabra que es la profecía bíblica, la palabra de Dios. Dice, y seguirán doctrinas de demonios. Aquí es bien importante, mis amados en el Señor, detenerse un poco. Efesios capítulo 6, del versículo 10 y siguiente, dice que nos enfrentamos contra fuerzas sobrenaturales del mal. Cuando el apóstol Pablo habla de fuerza sobrenatural del mal, está hablando de algo que no está a mi alcance controlarlo, sino que es algo que lo voy a controlar mediante la gracia del Señor en mi vida y mediante la entrega mía misma
hacia Dios y a su palabra. No quiero invitarlos a que crean en mí, no, más bien quiero invitarlos a que escudriñen la palabra de Dios, que la estudien, la lean y aprendan de la palabra del Señor. El maestro mismo dijo: escudriñen las escrituras porque creemos que en ellas encontrarán la vida eterna. Hoy el cristiano en realidad que va a vivir en la gracia del Señor es aquel que estudia la palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo. Frente a esta situación que se está presentando, mis amados en el Señor, se presentan los super espirituales. ¿Cuáles son los super espirituales? Aquellas personas que dicen, hay unos que se atrevan a decir que anduvieron con Dios 2 horas y me llevó al infierno, dice, y me llevó al lago de fuego, dice, y encontré al personaje tal que estaba lamentándose en el lago de fuego. Hay quienes así dicen. Y encontré a fulano de tal que estaba en agonía, en angustias. Y empiezan a hablar de personajes importantes que ya duermen, que ya descansan. Y yo quedo viéndolo, dice una muchacha, me llevó el Señor por un camino de flores y me decía, mira esto, mira lo otro. Esos son los super espirituales. Hay unos que dicen que ellos suben, hay unos superapóstoles, que es la renovación apostólica que está surgiendo muy fuerte ahorita. Dice que ellos suben una vez por semana al cielo. Esos son los super espirituales que aparecen ahora, que prácticamente lo que están haciendo es distorsionando la palabra del Señor y siguiendo su manera de pensar. Alguien dijo, y me llevó el Señor, dice, al lago de fuego y estaba julando y julando. Y mire que es una mentira, porque en el lago de fuego no hay nadie ahorita, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, porque el primero que va a entrar al lago de fuego es el falso profeta y la bestia. Mire, hermano, qué contradicción la que tenemos y cómo nosotros los cristianos nos comemos muchas cosas que nos dan, que son basura, por no leer la palabra del Señor, por no hincarnos a orar, por no escuchar de Dios las cosas espirituales. Luego, hermano, el problema que pasa en muchas iglesias, he estado en iglesias, que le dan más relevancia a lo que va a decir la profeta, a lo que va a decir el vidente, a lo que va a decir la persona tal, que a la misma profecía bíblica, la palabra de Dios. No estoy diciendo que no creo en los dones espirituales. Lo que no creo es en el desorden y que Dios reprenda ese desorden que se está dando en las iglesias, porque esto es apostasía. No estoy hablando de los dones espirituales, todos los dones espirituales existen. Este mismo es un don espiritual, estar hablando de Dios aquí frente a usted. Y no lo podemos negar. Dios me da la oportunidad de poderle hablar, de predicar la palabra del Señor a través de este canal de YouTube. Es un don espiritual. Creo en todos los dones espirituales. Creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Creo en lo que dice Joel 3, que en los últimos días el Espíritu Santo será derramado sobre todos. Que los jóvenes tendrán visión y los ancianos tendrán sueños. Todo eso lo creo. El problema está en la distorsión que se está haciendo de la parte espiritual de Dios para llevar a nuestro conocimiento supuestamente las cosas secretas que tiene Dios para nosotros. Qué tremendo. Por eso le digo, aparecen los super apóstoles, aparecen los super espirituales, aparecen las personas que platican con Dios. Solo una sola persona ha platicado con Dios de manera personal, hombre, y ese se llamaba Moisés. Y dice la palabra del Señor en el libro del Éxodo que le dijo Dios, ponte de espalda porque nadie me ve y vive. No, pero estos super espirituales caminan con Él, comen con Él, viven con Él, se sientan con Él en la mesa, lo ven de manera literal. Y el cristiano, por no leer la palabra, por no buscar la gracia de Dios, se deja enredar por estas doctrinas falsas. Hermanos,
Yo sé que en esto va a haber mucha disensión en las mismas personas que yo les envío a través del canal de YouTube estas predicaciones. Unos van a estar de acuerdo, unos me van a tachar de esto, de lo otro. No importa. No te hagas daño tú solo. Yo siempre les he dicho, no nos hagamos daño nosotros mismos. Despierta, despierta. Dice la palabra del Señor y se lo voy a leer de la Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 16. Se lo voy a leer de la palabra de Dios porque me interesa que usted descubra la palabra de Dios, lea la palabra del Señor, viva en la palabra del Señor. Es la verdad. Hoy solo el que lee la palabra del Señor y que vive en la palabra de Dios es el que va a sobrevivir. Hechos 16, 16 de la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu ¿de qué? De adivino, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Oiga lo que tenía. Dice la palabra del Señor, esto le causó muchos problemas a Pablo. Dice la palabra del Señor que tenía esta muchacha espíritu de adivino. Daba muchas ganancias a sus amos adivinando. Esta salió, mire, a la hora que van a la oración, salió al encuentro de ellos. Esta siguiendo, le dice el versículo 17 a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y al instante salió de ella. ¿Qué era lo que había ahí? Un espíritu ¿de qué? De adivino. Estos que dicen ser profetas, imagínense que una de estas que dicen ser profetas, abusivos que son, con la gracia de Dios, dice que ella manda a los ángeles a que le hayan mandado. Dice que una vez le robaron las joyas y que mandó a los ángeles a que se les trajeran. ¿Qué les ordenó? Mire qué ridículo. Estos súper apóstoles, súper espirituales. Estos tienen un espíritu ¿de qué? Dice la palabra del Señor, un espíritu de adivino. Pero como nosotros nos interesa más ir a escuchar cosas que nos dicen, engañándonos, apartándonos del amor de Dios, que leer la palabra de Dios, que hincarnos de rodillas a orar. Siempre andamos pidiendo que otros oren por nosotros, que los súper espirituales, y vamos dándole fuerza, y ese espíritu de daño va tomando en ellos, y ellos mismos se creen que están en lo correcto. ¿Cómo hacía esta muchacha? Daba grandes ganancias y tenía un espíritu de adivino. Eso es lo que hay en muchas veces, un espíritu de adivino. Y siempre en vez de construir, dice la palabra del Señor, el que no recoge conmigo sin desparrama sin mí. Esta gente, en vez de unir a la iglesia en el gozo del Señor, se ponen a dar profecías raras, a hablar cosas raras con esos espíritus de adivino y a perturbar la credibilidad del evangelio del Señor. Esto es apostasía y lo estamos viviendo en estos tiempos porque nosotros, hermanos, estamos viendo desde la realidad del evangelio de Jesucristo cómo se está cumpliendo la palabra del Señor. Seguirán doctrinas de demonios, dice. Esa fuerza sobrenatural del mal es la que va a tratar de confundir a la iglesia. Yo casi nunca, hermanos, le pongo tanto énfasis a aquella persona que dentro de la iglesia es verdadera y un poco así rebelde. Esta gente cuando llega al conocimiento del Señor, llega de plenitud, llega realmente al conocimiento de Dios. Pero esta gente súper espiritual es la más peligrosa porque está engañando a las personas y las está llevando a un camino equivocado. Y lo peor, que ellos dicen que están en lo correcto. Y lo único que están haciendo es un negocio lucrativo para ellos. Qué tremendo. Jeremías 5:30 dice la palabra del Señor. Se lo voy a leer, 5:31. 5:30, por amor a Dios se lo vamos a leer. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra.
Oiga bien, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice la palabra del Señor. Versículo 31. Los profetas profetizan, ¿qué? Mentiras. Léalo de la Biblia. Y los sacerdotes dirigen por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Mire, la profecía bíblica se cumple. Una profecía que viene de parte de Dios se cumple. Lo que pasa es que hoy los que dicen ser profetas super espirituales tratan de relacionar los acontecimientos que van pasando y dicen, yo lo dije. Había una vidente que sale por ahí por la televisión diciendo que el 21 de marzo iban a pasar cosas sobrenaturales, que se iba a morir el presidente de Estados Unidos. Ahí está vivo. Que iban a pasar cosas sobrenaturales, que los espíritus iban a decir, el Espíritu de Dios siempre anda en la tierra. Siempre está animando a la iglesia, ayudándonos, levantando, animándonos y llevándonos al camino del Señor. Otros dicen que va a haber un terremoto grandísimo, gigante, que va a ser desde California, que va a agarrar Nueva York, que va a agarrar Los Ángeles, que va a agarrar parte de México. Eso lo dice la ciencia. Eso es lo que está diciendo la ciencia. No nos confundamos, hermanos, en el Señor. Hoy, hermanos, necesitamos vivir en la gracia del Señor. No dejarnos manejar por estas personas que tienen, dice la palabra del Señor, espíritus de confusión. Voy a volver al texto bíblico en el cual empezamos, 1 de Timoteo, capítulo 4, hermanos, porque esto es bien importante, leerlo de la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores. Ese es el diablo, el que quiere, hermano, quitarte la vida cristiana, apartarte de la verdadera fe en el Señor, apartarte de la verdadera vida cristiana. Y nosotros, los que no acostumbramos la lectura de la palabra, los que no acostumbramos hincarnos de rodillas a Dios, empezamos a seguir cosas. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo? Se lo voy a leer de vuelta. Se lo voy a leer de vuelta, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso queremos hoy. Todos quieren ser los superapóstoles y creer que lo que están haciendo es lo correcto y apartarse de la verdad de Dios, que es esta. Mira, aquí se la presento. Lo que no está en la Biblia, no lo crea. Yo solo quiero despertar en usted el deseo de leer la palabra del Señor. Darse cuenta que Dios mismo le puede dar la respuesta a las dificultades que se presentan en la vida. Pero usted también tiene que aprender a hincarse de rodillas, a orar humildemente a Dios. Estos temas casi poco los tocan los predicadores porque causan molestias, causan problemas. Por ahí anda un apóstol vulgar que habla vulgaridad, cualquier cosa dice. Y a la gente le gusta porque estamos en el tiempo que quieren estar escuchando fábulas, historias, pláticas. Le quitamos la gloria a Dios y la agarramos nosotros. Y abajo de aquella cosa que nos sentimos espirituales y que Dios me reveló, hoy aparece el poco de gente que Dios te reveló. Que Dios me reveló esto, que Dios me reveló lo otro. Ya le dije que entendemos que los ancianos tienen visiones, que los jóvenes tienen sueños. Todo eso lo entendemos, el derramamiento del Espíritu Santo. Entendemos también los dones espirituales, como Dios los da, pero también miramos el desorden que está causando la apostasía dentro de las iglesias evangélicas. Así, mire, entre comillas. Porque una cosa es ser evangélico, otra cosa es ser súper espiritual. Otra cosa es creerse súper apóstol y creerse súper espiritual, con perdón de la misma palabra que dije antes. Y otra cosa es ser cristiano.
Dios va a venir por una iglesia de cristianos. No va a venir por los superapóstoles. No lo dice su palabra. No va a venir por el super espiritual. Va a venir por el cristiano que se dejó guiar por la gracia y la misericordia de Dios, y la palabra de Dios fue moldeando su vida. Dios quiera que no cambie tu concepto sobre de mí al escuchar esta predicación de la palabra. Porque hasta en eso somos un poco mezquinos. Queremos que todos estén de acuerdo con las cosas que nosotros decimos. Dice la palabra de Dios que una profecía tiene que someterse a juicio ante los ancianos de la iglesia. Y si esta profecía viene de parte de Dios, se cumple. Y si la profecía no se cumplió, el profeta es mentiroso. ¿Cuántas mentiras viven predicando hoy? ¿Cuántas cosas, cuántas personas manejan la mente de las personas? Y esto es apostasía, negando la existencia misma de Dios y poniendo en el lugar de Dios nuestra manera de pensar. Vuelvo a decirle lo que le he dicho siempre: no se hagan daño. Eres tú solo el que te hace daño. A mí no me molestas con eso. A mí no. Yo me voy a encontrar delante de la presencia de Dios, me voy a encontrar con Dios y le voy a dar cuenta de mi vida. Y tú, con Él mismo te vas a encontrar y le vas a dar cuentas a Él de tu vida y de cómo hiciste las cosas. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se deje manejar por los sentimientos del corazón y no pierda la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, y la misericordia del Señor nos cobije siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios los llene de bendiciones. Hínquese a orar para que Dios le ilumine y le enseñe el camino que debe tomar para llegar a la vida eterna y a la salvación. Dios les bendiga, amados, Dios les bendiga, y la gloria siempre es para Dios en Cristo Jesús y enseñados por el poder de su Santo Espíritu. Alabado sea Dios.